Hola, muy buenas a todos. Hago este vídeo porque quiero mostraros un nuevo método para apostar. Tuve la idea de darle unas variables a una inteligencia artificial, variables de partidos de fútbol, entre ellas los goles a favor de un equipo, los goles en contra, los goles esperados, las asistencias esperadas, tiempo de dominación del juego y la posesión. O sea, las variables más fuertes, más determinantes, que determinan la victoria de un equipo o de otro dentro del terreno de juego. Y le di todo esto para que me creara un algoritmo de la probabilidad de victoria, de la probabilidad de goles, de la probabilidad de resultados de cada partido. Y los resultados, atentos porque han sido sorpresivamente favorables. ¿Quieres comprobarlo? Entonces quédate, mira el vídeo hasta el final. Aquí os voy a mostrarlo todo. Empezamos con este balance de la primera jornada donde he probado este algoritmo y aquí vemos que de 3 apuestas ha acertado 2, pero es que la que ha fallado es un stake 0.5 a cuota 23. Cuota 23. Ha acertado un stake 1 a cuota 2.81 y un estacazo 5 a cuota 1.62. Eso, si lo vemos en detalle, significa que sumamos 1,81 unidades por stake 1, restamos a la cuota 23 menos 0,5 y sumamos 3,1 unidades en el estacazo 5. Balance final de la jornada, sumamos 4,91 unidades. En solo una jornada, amigos. En una jornada sumamos 4,91 unidades, que es casi multiplicar por 5 nuestro stake. Si tenemos un stake 1 de 10 euros, nos hubiéramos puesto con 49 euros de beneficio limpio. Buena hazaña, y como yo pongo aquí, confianza plena en poderlo repetir la próxima semana con este algoritmo, con nuestra inteligencia artificial. Y aquí vamos a ver las apuestas en detalle, lo que nos ha puesto. Vamos al principio de todo. Bueno, si veis, las apuestas están en francés porque vivo en Francia. Pero yo aquí abajo, ¿vale? Siempre lo voy a traducir todo, como veis aquí. Atlético contra los Stade marcan ambos, cuota 1,90. Sí. Esto, atención, porque viene el vídeo de suscribiros, que si no, no me olvido. Y es la primera vez que hago un vídeo. Acabo de abrir el canal, así que es obligado que lo ponga, porque ahora mismo estoy a un rosco de suscriptores, 0 suscriptores. Así que os agradecería muchísimo. Y no solo eso, sino que si llegamos a 100 suscriptores, voy a regalar 5 a 5 de mis suscriptores, a 5 de vosotros. Bueno, el pase ilimitado en el algoritmo para que podáis ver todos los partidos que queráis, las probabilidades que da en todos y que podáis montaros vuestras apuestas. Porque bueno, el algoritmo lo que da son las probabilidades, luego quien pasa las apuestas soy yo. Así que seguimos con eso y vemos que la primera apuesta había puesto Atlético Real Sociedad marcan ambos sí y Mallorca Valencia empate o Valencia. Podemos comprobar aquí con SofaScore los resultados. Bueno, vemos aquí Mallorca-Valencia 1-1, por lo tanto ganada. Y aquí está Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 1, también ganada, evidentemente. Un momentito, es que estoy haciendo el vídeo con OBS Studio la primera vez y me lío un poco con la interfaz, perdonad. Bueno, aquí está. Luego está la cuota 23 y la apuesta segura del fin de. Aquí está. La apuesta segura del fin de stake 5. Valencia o empate, esta la tenemos en todas, ¿eh? La pusimos en todas. Era la apuesta por excelencia del fin de.
y Barcelona o empate a cuota 1,08, en total cuota 1,62. Y aquí os puse, si combináis Valencia o empate con victoria de Barcelona, sale a cuota 2,08, también tiene gran valor, pero no me fío del árbitro que toca al Barça, ya que es el mismo del Getafe Barcelona del primer partido de Liga. Esto es así, amigos. La inteligencia artificial, el algoritmo y todo esto, pues saca las probabilidades y todo eso, pero luego hay factores humanos, cosas que ellas no pueden calcular. Bueno, tenemos que calcularlo nosotros. Por ejemplo, se ha lesionado un jugador determinante en ese equipo. A no ser que se lo digas al algoritmo, él no lo sabe. Y de momento no he encontrado la forma para decírselo. Por lo tanto, eso hay que hacer un análisis de la probabilidad que te da la máquina, nuestro amigo de silicio, y luego un análisis humano, podemos decirlo. Y al final acabó pasando eso. El Barcelona ganó en el último minuto del partido con un gol que le anularon injustamente, por lo tanto iba a ganar el partido. Pero bueno, pasamos a ver aquí el resultado de la combinada a cuota 23. Sí que arriesgamos un poco porque puse la primera muy arriesgada, cuota 3,40, Real Madrid Osasuna o empate, 3,40. ¿Por qué la puse? Bueno, porque el algoritmo le daba un 45% de posibilidades al empate o Osasuna, que se tendrían que traducir a una cuota de 2,25. Sí que 45% de posibilidades no es mucho, pero visto el cambio de cuota a 3,40, sí que lo daba como cuota de valor. Ahí lo he puesto arriesgada, pero con valor cada una de las selecciones según nuestro algoritmo. Y puedes probarlas separadas si no quieres arriesgar tanto. Bueno, a Stick 0,5 te van a probar cuotas de este tipo, cuotas 20. Si te sale una de cada 20, no hay pérdidas. Una de cada 20 seguro que van a salir. En esta nos hemos quedado a solo la del Osasuna empate y la del Barcelona por ese gol anulado en el último minuto. Las demás han salido. Por lo tanto, vamos a seguir probándolas cada semana, cada jornada. Los que queréis entrar en el canal de Telegram, voy a ponerlo en la descripción. Ahora mismo solo estoy yo dentro del canal porque está en privado, pero ahora lo pongo en público para que podáis entrar todos. Lo puse en privado, va a hacer la primera jornada de prueba. Veo que sale muy bien y que tiene un acierto más elevado de lo que me esperaba, la verdad. Satisfecho con los resultados de la primera jornada y vamos a seguir con la segunda jornada. Vamos a ver el algoritmo por dentro. Vamos a poner el algoritmo por dentro. Bueno, aquí estamos en SofaScore. Esto no lo buscamos. Esto buscamos. Almería. Perdón. El tío del Bilbao Almería le daba 1,54, 65 velocidades de Bilbao. Y vamos a ver el partido, por ejemplo. Vamos a ver uno de los partidos que pusimos. Sevilla, Rayo Vallecano, empate o Sevilla. Empate o Rayo Vallecano, perdón. Vamos a ver la comparación de las cuotas que nos daba nuestro algoritmo con las cuotas que daban las casas de apuestas, porque es una auténtica barbaridad. La diferencia de cuotas que daba uno y otro, y al final el partido le dio la razón a nuestro algoritmo. Así que voy a buscar aquí el partido. Los dos equipos, Sevilla, aquí está el Sevilla, y el Rayo Vallecano, el Rayito. Bueno, va lento porque ahora mismo mi conexión a internet no va muy fluida. Rayo Vallecano, ahí lo tenemos. Y también lo vamos a poner aquí en SofaScore, el partido del Rayo Sevilla, para ver la comparación de cuotas y todo. Bueno, aquí lo podemos ver en nuestro algoritmo. Vemos como daba favorito al Rayo,
con un 40% de posibilidades de ganar el partido contra un 30% de posibilidades para el Sevilla. Según nuestro algoritmo, la cuota del Sevilla como ganador del partido tendría que haber estado a 3,26. A 3,26. ¿Y a cuánto estaba? A 1,83. Nuestro algoritmo, ya veis que daba favorito al Rayo, lo ponía con cuota 2,48. Y nos vamos dentro de nuestro algoritmo al apartado de doble oportunidad, un X2, aquí lo vemos, un 69% de posibilidades del empate o victoria del Rayo debería haber estado a cuota 1,44. Y atención porque mirad la cuota a la que pagaban las casas de apuestas. El empate o Rayo a 1,91, aquí está, 1,91, el doble. Entonces cuota de muchísimo valor y que salió bastante bien porque vamos a hacer un repaso del partido, pero iba ganando 0-2 el Rayo. Ahí vemos como el Rayo se puso muy rápido 0-2 y luego el Sevilla consiguió acortar distancias en el 50, pero es que no marcó el gol del empate. No marcó el gol del empate, chavales, hasta el último segundo del partido. Tiempo añadido 6 minutos y gol de Youssef N'Nesyri en el 96. Entonces, le dan la razón a nuestro algoritmo. Las casas de apuestas le daban como super favorito al Sevilla, 1,83 contra 4,20. Al contrario que nuestro Excel, y fue nuestro Excel quien se acercó más que las propias casas de apuestas. Si vemos aquí estadísticas, lo primero que tenemos, expect goals, son los goles esperados. Vemos que el Sevilla se le esperaba 1,03 goles en el partido y al Rayo 1,05. ¿Qué significan los expected goals? Bueno, supongo que la mayoría de vosotros ya sabéis lo que son, pero para los que no lo sabéis, es un cálculo de una inteligencia artificial que se basa en los disparos, número de disparos y la calidad de esos disparos, desde dónde han sido, la probabilidad de marcar en cada disparo, bueno, varios factores, y determinan los goles que deberían de haber marcado un equipo u en otro. Y si vamos, por ejemplo, en marcador, resultado final, porque también nos da un resultado final. Es difícil de acertar, evidentemente. Y aquí vemos que el resultado con más posibilidades de que pasara es precisamente el 1-1, que es lo que perdón que he movido esto, que es precisamente lo que tendría que haber pasado con los goles esperados, 1-1. Nos dan el 1-1 y el 0-1 a favor del Rayo con el mismo tanto por ciento, y lo más probable, y luego estaba el 1-0. Ah, no, primero sí, el 1-0 y luego el 0-0. Entonces el 1-1 y el 0-1 lo más probable. Difícil de acertar el resultado correcto, pero se puede probar alguna vez, ¿eh? No lo descarto tampoco, pero bueno, son probabilidades bajas, un 12%, aunque alguna vez se puede probar, ¿eh? Se puede incluso probar. Luego también está aquí total de goles, más 0,5 goles en el partido, más de 2,5, menos de 2,5, total de goles del Sevilla, más de 0,5, menos de 0,5. Todo eso está ahí. Luego ya en un futuro vídeo os voy a enseñar el algoritmo más completo por dentro, cómo funciona y en qué se basa. Bueno, en qué se basa ya os lo he explicado, pero lo voy a enseñar un poco más por dentro. Y bueno, así que ya sabéis, si queréis estar al tanto de las apuestas que lanza nuestro algoritmo, entrad en nuestro canal de Telegram, bueno, en mi canal de Telegram, en el método algoritmo. Dejo el enlace. Ahora mismo no hay suscriptores en el canal porque lo acabo de abrir en público. Ya está abierto en público, así que puedes entrar, puedes ver todas las apuestas que va lanzando. Yo las voy a publicar todas las que pase. Y bueno, y vamos a sacar nuevos vídeos, así que suscribiros, por favor. Acabo de abrirme el canal, segunda vez que lo digo, soy muy pesado, ya lo sé.
Pero si queréis estar al tanto de todo, ahí está el vídeo invasivo, suscribiros. Bueno, hasta la próxima, amigos.